Una aclaración sobre algo que no tiene demasiada relevancia. Todas las semanas me avisan siempre que alguno falta porque tiene que hacer tal cosa, 2 o 3 me pasa, ¿sí? Permanentemente todas las semanas. Avísenme si es una fecha de instancia de evaluación, ¿sí? Si ustedes tienen que dar, no sé, ese día de lección o es un día de examen. O en todo caso, si van a faltar muchas veces, mire, profe, estoy faltando por tal cosa. Si van a faltar una vez, no hace falta que me avisen. Ustedes cuando faltan presencial no le avisan al profesor el día anterior que no van a ir. ¿Sí? Eso por un lado, no es necesario que me avisen cada vez que van a faltar. Lo digo porque todas las semanas tengo 2 o 3 que me dicen, profe, no sé si voy a estar en su clase. Eso por un lado. Por el otro tema, videos, que es algo que ya surgió con algún grupo y va a surgir con otro seguramente, a veces les va a pasar es que dividen los temas, ¿sí? Y uno de los compañeros no hace su video o deja la carrera ahí en el medio. Y surge la duda de qué hacemos con eso. ¿Sí? O a mí por lo menos me surge la duda de qué pasó con el compañero. Bueno, ustedes, si ya dividieron los temas, sigan con los temas que dividieron, ¿sí? Para ese caso. Y después me avisan, tal compañero le había tocado tal tema, como para que yo sepa que ese tema no está porque falta el compañero que se bajó. ¿Sí? Porque, a ver, hay temas que son más importantes, temas que no pueden faltar en los videos, y tampoco si alguno se baja 2 días antes, no tiene que estar corriendo como uno loco para tratar de hacer el video que le tocaba al compañero, para que no falte ese tema. Por lo tanto, cuando falta el video a un compañero, me avisan qué tema le había tocado. ¿Sí? Así yo veo si ese tema importante faltó porque ustedes no se dieron cuenta de ponerlo o por el propio compañero. ¿Se entendió esto? Esta parte. Por ejemplo, el grupo que tenía que Sí, subir profe. hoy, yo no sé si ya lo subieron todos o si falta alguno. He visto los que me mandaron. ¿Sí? Por ejemplo, creo que el de uno era Diego Salomoni, por ejemplo, que está en cámara y lo había visto. Azul Damiano también lo vi. No me acuerdo el de Juan, que ahora no sé si lo tengo por acá, pero a ver si estaba, lo había visto yo. Bueno, no lo veo, pero también lo vi. O sea, los que me mandaron los vi. No sé si faltará alguno, por ejemplo, de ese grupo. ¿Sí? Bueno, Diego Jaime también, que ahí lo veo presente, también había visto el video. Si falta alguno de ese grupo, si alguno finalmente no hizo su video, avísenme qué tema le había tocado a él en el reparto. ¿Se entiende? Dale, profe. ¿Sí? No sé si de su grupo en particular falta alguno. Eso no me fijé bien. Ya vi como, creo que eran... Profe, Sí. una pregunta. Nosotros éramos el primer grupo que enviamos el trabajo. Usted nos había preguntado por correo que faltaba uno de los chicos que tenía que enviar. Creo que Miri le respondió por correo. Sí, me faltó preguntarle el tema que tenía que dar él, me parece, a su grupo. Claro, eso no recuerdo. Pero nosotros nos habíamos dividido y creo que él no pudo entregarlo. No sé qué le pasó y nos dijo que le iba a hablar a usted. Ok, bueno, él a mí no me avisó nada, pero en todo caso es tema de él, y lo que es tema grupal, sí es qué parte le había tocado a él para que yo sepa. Sí, y una ¿Bien? pregunta con la nota. ¿Cómo sería en ese caso, individual o es todo grupal? Nosotros nos dividimos los temas para cada uno. Bien, en caso de que hayan dividido los temas, y en la división de temas, por ejemplo, hay temas repetidos, eso influye un poquito en la nota grupal, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes vieron los temas y hay dos que me hablaron de lo mismo, y no dividieron bien los temas. ¿Sí? Digamos que lo único que había que hacer a nivel grupal no estuvo, o tuvo una pequeña falla, digamos. Después, si algún tema tenía que ser desarrollado, y no fue desarrollado porque uno no lo incluyó en su etapa, por ejemplo, no sé, a uno le tocaba primera presidencia de Irigoyen, y no desarrolló un tema importante que era de la primera presidencia de Irigoyen, le corresponde a él.
¿sí? Esa falla. Y después el resto de la nota es todo individual, ¿sí? Incluso la nota en este caso ni siquiera es numérica, en la nota de los videos. Ustedes van a ver que es, las notas son muy bien, bien, bien menos, regular, regular menos, y bueno, en el caso de que es un desastre, mal, pero ¿sí? Y todo lo que sea bien, aunque sea bien menos, suma un poquitito para la nota numérica que sí tiene el trabajo escrito. ¿Está bien? Por supuesto que si la nota es muy bien, bueno, suma un poco más que el bien menos. En general les ha servido el año pasado para aquellos que tenían, por ejemplo, 6 en el trabajo escrito para llegar al 7 de nota de trabajo que necesitaban. ¿Sí? En general el video tuvo esa utilidad. ¿Sí? Perfecto. Y usted nos mandó a nosotros si estaba bien, mal o regular. No, yo los tengo que pasar en Perfecto. limpio, no solamente Perfecto, perfecto. porque, no solamente mando bien, no sé, mando porque está bien, porque está mal, ¿sí? Ya se van a dar cuenta de todas maneras. Sí, los vi, anoté las cosas buenas y malas, pero no lo pasé en limpio como para mandárselo, para que entiendan ustedes qué es lo que puse. Sí, no se asusten si ven muchas cosas supuestamente malas, marco muchos detalles a veces en cuanto a la expresión, en cuanto al armado del video, ¿sí? Pero que marque muchas cosas malas no significa que... ok, eso era lo que iba a hablar. Bueno, perfecto. Que marque muchas cosas malas no quiere decir que el video sea un desastre. ¿Sí? Bien. Bueno, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que los temas que están en los apuntes que yo mandé son, digamos, los temas más importantes de esa época. No es que tienen que estar solamente esos temas, pero si están esos, en el apunte se supone que todos tienen que estar desarrollados en el video también. Es decir, es lógico que en los videos haya más temas que los que están en los apuntes, pero los que están en los apuntes tienen que estar en el video, porque son los más importantes. ¿Sí? Que en el segundo grupo me parece que algún que otro tema importante se escapó. Pero bueno, no quiero adelantar demasiado. Y otra cuestión. El video dice entre 5 y 7 minutos. ¿Sí? Si usted tiene que hacer un programa que dure 55 minutos, ¿sí? Y hacen un programa de 50, ¿qué pasa con los otros 5 minutos? Quedan en silencio, o sea, no sale nada. Entonces, si la consigna dice 5 a 7 minutos, ustedes háganlo de 5 a 7 minutos. ¿Sí? No 3 y medio, 4 y medio, 4 y 15. Ayer o antes de ayer, no, creo que era este curso, vi, por ejemplo, uno que terminaba de hablar a los 4:15 y después me rellenó un minuto con un video que sacó de internet de Irigoyen. Y yo dije, poco chorro, pero cumple el objetivo. ¿Sí? Lo usó bien como recurso para llegar a 5 minutos, por lo menos, 5 minutos y pico. Después, bueno, veremos si el video lo puso en un lugar donde correspondía, porque la verdad hubiese quedado mejor en otro lado, pero eso es un tema con él. Pero fíjense cómo, bueno, por lo menos no llegó con lo que dijo, bueno, robó un poco y estiró con un video, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos usó un pequeño recurso para llegar a esos 5 minutos. O algún otro compañero que no llegaba y me puso unas placas con información media sacada de contexto, pero por lo menos tiró para llegar a 5 minutos. Bueno, a veces en el periodismo, cuando uno hace un programa, tiene que estirar un poco para jugar con el tiempo. ¿Sí? O recortar información porque no me está alcanzando el tiempo. Bueno, muchas veces es jugar un poco también con el tiempo esto del periodismo. ¿Sí? A veces estás en un programa al aire y tenés que esperar para obtener más información sobre un tema, y bueno, tenés que estirar medio de la manera que puedas. ¿Sí? Así. Por ejemplo, el día que falleció Maradona, no había tanta información concreta y estaban esperando la confirmación de la noticia y cómo fue, y bueno, tuvieron que ir estirando la mayoría de los medios que se enteraron de la noticia en vivo.
en este caso que ustedes podían haber preparado de última algún tema con más profundidad, bueno, estirarlo de esa manera. ¿Sí? Pero, insisto, si dice entre 5 y 7, entre 5 y 7 minutos. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con, si no hay más dudas o preguntas sobre el trabajo escrito, que recuerden que es para la semana que viene. ¿Sí? Y lo mismo con, bueno, algunos ya me lo entregaron, y bueno, con los videos. ¿Sí? Mañana de nuevo vamos a sortear temas, como cada semana. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. sí. Yo la clase pasada no me pude conectar porque tuve problemas con la conexión. El trabajo escrito, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente? El trabajo escrito están las consignas en Classroom. ¿Sí? Mm, Hay dos puntos básicamente. Uno que es una síntesis del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Y, veo que están medio, no quiero decir en bolas, pero... y el segundo es sobre la Guerra Fría y hay unas películas con lo cual relacionar. Pero están todo en Classroom ahí. Hay dos consignas y de no. última si se entienden, Sí, preguntas. está bien, pero más que nada para ver qué había que hacer. No, sí, son dos consignas, no es muy largo a la hora de escribir, o sea, son 2 páginas y monedas lo que tienen que escribir, ¿sí? En todo caso hay para leer y hay para resumir el capítulo o el material que les había enviado. Y sí, una de las cosas que hay que hacer es que sí o sí sea en Word, ¿sí? Con esto quiero decir, no me lo manden en PDF, porque yo para corregirlo lo tengo que convertir, lo tengo que pasar a Word, y si me lo hacen los 60 alumnos que tengo que corregir, doy 2 días solamente para pasarlo de PDF a Word. Así que por favor directamente en Word. Bien, ¿alguna otra duda? No, gracias, profe. Bueno, les adelanto, porque después a partir de la semana que viene vamos a empezar con las preguntas, que va a llevar tiempo la corrección, ¿sí? Las corrijo con bastante... O sea, a mí me gusta corregir y que se den cuenta que las leí, entonces le voy corrigiendo acento, por ejemplo, que cualquiera se lo dejaría pasar, o redacción de oraciones, a veces hay 5 renglones explicando el porqué de la nota. Me gusta corregirlo de esa manera, y eso por supuesto lleva un poco más siempre más de tiempo. Bien, entonces vamos a comenzar con el contenido de hoy, ¿sí? Que es el de las primeras presidencias radicales. Mañana, voy a corregir una cosa, mañana no sorteamos tema porque el último que sorteé fue el peronismo, ¿verdad? Sí. Bien, el peronismo lo solemos ver 2 semanas en la materia. Por lo tanto, la semana que viene vamos a sortear el nuevo tema, porque si no, nos va a quedar medio desfasado en el tema que estamos viendo con el tema el tema de los videos con el tema de la clase. Así que mañana no sorteamos nada. Bien, estamos parados en 1916, ¿sí? Donde un año antes un par de años antes habíamos tenido una ley, ¿qué ley importante? Que cambió un poco la historia política de esta... ¿Sabes, Peña? La del voto. Bien, 1912, la ley Sáenz Peña que modifica el voto. Y acá tenemos 1916, comienza la presidencia de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? De la Unión Cívica Radical, como habíamos visto la clase pasada. Bien, Yrigoyen va a generar una serie de modificaciones, va a ser distinto, va a generar cambios en la forma de hacer política, ¿sí? Vamos a notar eso. Cambios en la forma de hacer política. Por ejemplo, en la campaña presidencial va a recorrer distintas partes del país para captar votos. Si bien no daba demasiados discursos, generalmente, o en muchos casos, enviaba discursos o palabras escritas, ¿sí? Para que otros las
las leyera, no era de dar discursos muy prolongados ni eufóricos, pero sí se va a convertir para lo que es la época en un líder popular. ¿Sí? Va a ser, si se quiere, el primer líder popular del siglo XX. En cuanto a la política, que la política habíamos visto que estaba un poco alejada del pueblo, de las clases medias, sino que los gobernantes dirigían para un sector elitista. ¿Sí? Una de sus medidas para captar la popularidad y generar fidelidad en sus votantes va a ser crear numerosos cargos públicos, ¿sí? Cargos en la administración pública. De alguna manera te doy trabajo en la administración pública y vos te mantenés como fiel votante. ¿Sí? Entonces va a empezar a crear cargos y esto obviamente genera un aumento del gasto público. Y esto va a ser una de las primeras cuestiones que le van a ir criticando a Irigoyen los opositores. ¿Sí? Estamos hablando de una etapa de cambio, obviamente. Llega un líder popular en reemplazo de la eterna oligarquía. Es un presidente elegido mucho más democráticamente, digamos, sin fraude, con elecciones libres. ¿Sí? Y los conservadores, que históricamente habían gobernado, van a estar ahora en el rol de oposición, un rol que para ellos era novedoso. Y van a considerar a algunos radicales, los van a considerar como una chusma, digamos, los van a considerar como un sector que se está entrometiendo en la historia que estaban fundando ellos. ¿Sí? Y vamos a tener que la Unión Cívica Radical es, en principio, un partido muy heterogéneo, ¿sí? Porque está compuesto por o va a tratar de captar el apoyo de las clases medias por un lado, y a su vez dentro del propio partido va a haber ciertos sectores conservadores, ciertos sectores relacionados a las élites. ¿Sí? Por lo tanto, Irigoyen va a tener que, en sus medidas, va a tener que tener cierto equilibrio entre estas dos cosas. ¿Sí? Un equilibrio entre los sectores que él quería captar, la clase media, y sectores que formaban parte del partido. Me estoy grabando, sí, hace rato. Y sectores, digamos, que decía formaban parte del partido. ¿Sí? Entonces, digamos que va a haber cambios en la sociedad, pero no va a haber cambios sustanciales en la sociedad. Es decir, mayormente las principales ganancias van a ser del modelo agroexportador, los principales beneficiarios de la economía van a ser los exportadores. ¿Sí? Entonces, digamos que en cuanto a la política laboral, no va a haber cambios. Bueno, ahora lo vamos a ver. En primer lugar, venían de los sectores conservadores, ¿sí? Las críticas. Venían de los medios de prensa ligados a estos sectores conservadores y también venían dentro del ámbito del propio partido, que es lo que mencionó el compañero. En cuanto a la política laboral, va a ser, digamos, se puede catalogar como reformista, es decir, va a haber unas reformas, modificaciones, si bien no va a haber cambios tremendamente profundos en la cuestión económica. ¿Sí? Pero va a introducir algunas políticas que va a tender a favorecer a las clases más postergadas o históricamente protegidas. ¿Sí? Se van a tomar algunas medidas bastante llamativas para la época, porque no era algo en lo que estaban acostumbrados, que van a favorecer a estas clases más, insisto, desprotegidas. Por ejemplo, la jubilación, aunque esta es más de sectores medios, jubilación de algunos sectores, ¿sí? Como los bancarios o los empleados de servicios públicos, por ejemplo.
¿sí? Vamos a tener una ley de alquileres que protegía a aquellos inquilinos, precisamente. Inquilinos que en muchos casos vivían en condiciones paupérrimas ante el crecimiento de la ciudad. Ahora vamos a desarrollar un poco eso. Alguna ley o alguna reforma tendiente a mejorar el trabajo domiciliario, ¿sí? Ya en su segundo mandato se va a instaurar la jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Esto es en el segundo mandato, pero tiene que ver con una continuidad de los gobiernos radicales. ¿Sí? Es decir, una serie de reformas que tienen que ver con la política laboral. ¿Sí? Algo sí que era novedoso en relación a la etapa anterior es que el Estado, y en muchos casos el propio gobierno, ¿sí? Y en algunos casos el propio presidente en persona, va a establecer una diferente relación con los gremios. Y es que en algunas ocasiones habrá diálogo con los gremios. ¿Sí? Cuando surgieron las primeras huelgas, las primeras protestas, por ejemplo, de empleados marítimos o de ferroviarios, la reacción esperada o la reacción que esperaban los que protestaban de parte de los gobernantes era la histórica de ignorar el conflicto, ignorar los pedidos y que todo se resolviera en el ámbito empresarial. Por eso se sorprendieron cuando el gobierno de Irigoyen ofició como árbitro en esta relación entre empleados y empresarios, ¿sí? Y en algunos casos favoreció a los trabajadores, fundamentalmente al principio de su mandato. ¿Sí? Va a favorecerlos o va a satisfacer los pedidos de los trabajadores, ¿sí? En una primera medida. Históricamente, ¿cuál era la reacción en los gobiernos previos? Y era o ignorar los reclamos sociales o bien reprimir cuando, digamos, ya el conflicto se hiciera demasiado evidente y para la clase que gobernaba insoportable. ¿Sí? En algunas ocasiones habrá diálogo. Posteriormente, ¿sí? Crece el número de huelgas. Esto, si no lo quieren copiar, yo no me importa, después lo puedo pasar por así tal cual, ¿sí? Como ustedes quieran, o para que no estén, si lo quieren copiar, perfecto, si no lo paso. Bueno, va a crecer, a pesar de estas mejoras, de estas reformas, va a crecer de manera bastante importante el número de huelgas, ¿sí? Y cuando crece, o en realidad hay dos posturas. Por un lado están las posturas que decían que Irigoyen estaba abierto al diálogo con aquellos gremios en los que podía captar votos, ¿sí? Y por el otro lado decía, no, Irigoyen estaba abierto al diálogo hasta que en un momento se saturó por tantas huelgas y ahí se acabó la paciencia. ¿Sí? Son como dos posturas. Por un lado, repito, están los que dicen que Irigoyen estaba abierto al diálogo en aquellos sectores donde podía captar votos. Por lo tanto, cuando la protesta venía de un sector obrero donde prevalecían los socialistas o los anarquistas, no daba mucha bola. Y la otra opinión histórica es que Irigoyen estaba abierto al diálogo, pero cuando vio que era insostenible seguir dialogando, por la cantidad de huelgas de aquellos años, comenzó la represión. ¿Sí? Cuando crece el número de huelgas, comienza la represión. Represión que se hacía, por un lado, con las fuerzas del Estado, ¿sí? Como la policía o mismo el ejército,
por el otro con grupos privados contratados por los empresarios, como los matones y los rompehuelgas. ¿Sí? El hecho más trágico de la represión se va a dar o uno de los hechos realmente trágicos se va a dar en la denominada Semana Trágica, que se da, digamos, los hechos comienzan a fines de 1918, en diciembre, pero la Semana Trágica propiamente dicha se da en enero del 19. ¿Sí? A fines del 18, principios del 19. Bien, acá a partir de la Semana Trágica, a partir de una huelga en unos talleres metalúrgicos en Capital Federal, bueno, en medio de unos reclamos, hay incidentes, muere un policía, después obviamente las fuerzas policiales se toman revancha, asesinan a algunos obreros y sindicalistas, hay un multitudinario entierro de estos obreros y sindicalistas, en el entierro se producen distintos incidentes y los incidentes se van generalizando durante toda una semana con la muerte de cientos de personas, el número nunca fue del todo aclarado, pero sí se habla más o menos o sea, no se sabe si son 150, 500 o cuántos son, pero sí se habla de cientos de personas. ¿Sí? Entonces Profe, tenemos, sí, esos son los piquetes de hoy en día, más o menos, ¿no? sí, Ya no las sé si huelgas que piquete, hacían. sí, una huelga, nos plantamos acá, no trabajamos, en algunos casos ¿Pero toma lo de hacían fábricas. solo en su lugar de trabajo o iban a donde estaba el gobierno? Depende. En este caso, por ejemplo, en muchos casos se tomaban fábricas, ¿sí? Nos quedamos acá en la fábrica y no se trabaja. En otros casos los reclamos eran en el propio sindicato. De hecho, uno de los lugares atacados por la policía fue el sindicato de metalúrgico, ¿sí? Y bueno, depende. Los incidentes acá se produjeron también en el entierro de algunos obreros, o parte de los incidentes, ¿sí? No necesariamente eran corte de ruta, porque en ese caso no tenía tanta relevancia al no haber tanto tránsito. ¿Sí? Los cortes de ruta son más bien una tendencia moderna, son más de fines de los 90, y bueno, obviamente siguen hasta estos días. Bien, ¿se entiende? Hay entonces una relación un poco extraña, un poco dual, ¿sí? Un poco cambiante, entre... No, la CGT todavía no existía, se formó tiempo después. Fíjense esta relación, si bien hay algunas reformas a favor de los trabajadores, y en algunos casos se hace de árbitro a favor de los trabajadores, cuando los conflictos se hacen muy importantes hay una represión brutal. Y bueno, insisto, represión tanto del Estado con la policía, el ejército, bueno, sí, policía, el ejército, y represión fomentada por grupos privados con rompehuelgas, matones. De hecho, en la Semana Trágica surge la denominada Liga Patriótica Argentina, ¿sí? Surge en la Semana Trágica, que era un grupo de civiles, ¿sí? Como una fuerza parapolicial, formada por principalmente miembros de la élite, y en algunos casos también de clases medias. Sí, que colaboraban con los grupos rompehuelgas en estas protestas, ¿sí? O salían a perseguir a los que ellos consideraban generadores de caos. Jóvenes, y también reclutaban jóvenes de clase media, ¿sí? Obviamente siempre en grupitos,
y perseguían no solamente la Liga Patriótica, sino los grupos matones. Empiezan la persecución, empiezan a haber visto como enemigos los judíos, por ejemplo, acusados de ser comunistas, ¿sí? Judíos, rusos y catalanes. ¿Sí? Los catalanes eran vistos más que nada como anarquistas. ¿Sí? Empiezan a haber visto esto como generadores de caos y empieza esta persecución. Es decir, también empiezan estos pensamientos xenófobos y nacionalistas que también en el mundo, con Hitler, con Mussolini, van a tener mucha repercusión con consecuencias trágicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro hecho que tiene que ver con la represión de los conflictos obreros se da en la Patagonia, ¿sí? Entre 1921 y 1922, más precisamente en Santa Cruz, ante un reclamo de los trabajadores de la lana, que vivían en condiciones paupérrimas. Bueno, el conflicto o la huelga, digamos, duró varios meses. El gobierno primero mandó parte del ejército para intentar llegar a un acuerdo. Hubo un principio de acuerdo, los empresarios no reconocieron ese acuerdo, dijeron sí, sí, acordamos y después siguieron como si nada. Y frente a esto, los obreros, y en muchos casos impulsados por anarquistas, secuestraron estancieros, por ejemplo, y ahí sí mandaron de nuevo al ejército, ya no tanto para arreglar, sino para terminar con este conflicto, y derivó nuevamente en muchos obreros, cientos de personas fusiladas en este caso. ¿Sí? Estos dos hechos, hay algunos más, pero estos dos, la Semana Trágica y la Patagonia, acá por ejemplo fue parte de la Liga Patriótica Argentina, también viajó a la Patagonia para castigar o para ayudar de alguna manera a combatir este conflicto obrero. Marca esta relación de la que hablábamos entre Irigoyen y los gremios y su comportamiento frente a los conflictos obreros. ¿Sí? Déjalas claras. Por un lado, reformas que mejoran la calidad de vida, y por el otro tenemos esta represión que termina con la muerte de cientos de personas. Bien, ya que se va a cortar, vayan poniendo su nombre y apellido, se va a cortar la reunión de Zoom. ¿Sí? Pongan en el chat su nombre y apellido, así cerramos esta reunión y volvemos a ingresar. Profe, despacito, despacitamente. Vamos a llegar a la historia de deportes. Historia de deporte no vemos en primero. Hay una materia que se llama Historia de Deporte, yo la estoy dando en segundo ahora. Que habla solamente de historia y deporte, se basa en eso. Que de todas maneras no es historia del deporte, sino que marca hechos históricos con... Ahora, por ejemplo, estamos viendo la relación entre el deporte y el peronismo, por ejemplo. Entonces hablamos de deporte, pero también hablamos de un poco de política y de la utilización política y demás. ¿Sí? Pero esa materia en segundo. Bueno, cerramos y volvemos a ingresar.